No fue una reencarnación común. Capítulo 12. Nuevos protagonistas. Fred se abalanzó sobre Edith con una nueva fiereza desquiciada, pero antes de que pudiera siquiera rozarla, ella ya había logrado liberarse de las cuerdas que sujetaban sus muñecas, esquivando el peligro con destreza y evitando que Fred la lastimara. Vaya, creí que eras una mujer indefensa, pero yo veo que no. No entiendo, Edith. Puede dar bastante miedo, ¿verdad? Dijo Fred con una sonrisa torcida. Pero no tienes de qué preocuparte. Voy a convertirte en mi propia reina. Incluso en la muerte te amaré. Así que, por favor, acepta mi amor. La sorpresa inicial de Fred se desvaneció rápidamente, dando paso a una cacería frenética. Edith se escabulló entre la oscuridad de la pequeña habitación, sus ojos buscando desesperadamente una salida. La puerta principal estaba obstruida y sería difícil llegar a ella, pero si no encontraba una manera de escapar, sería cuestión de tiempo para que Fred la alcanzara, y entonces lo vio. Una oportunidad. Sin embargo, Fred la encontró de nuevo, avanzando hacia ella con cuchillo en mano. Sin dudarlo, entonces Edith se quitó uno de sus tacones y se preparó para defenderse. Fred la culpaba de todas sus desgracias, vociferando promesas de una muerte rápida. Lo prometo, Edith, lo haré rápido. Pero sus palabras quedaron suspendidas justo en el instante que Edith gritó: ¡Ya cállate!, lanzando su zapato con toda su fuerza directamente a la cara de Fred. Y ay, por Dios, pero qué puntería. Se alabó a sí misma mientras salía disparada y tomaba la silla a la que había sido atada. Contorsionando su cuerpo, aplicó toda su fuerza y lanzó la silla contra la puerta. Esta se abrió de golpe y Edith sonrió aliviada. Pero justo cuando se disponía a salir, un violento tirón la arrastró hacia atrás. Su visión se nubló momentáneamente mientras caía al suelo, y Fred, con la daga en alto, se cernía sobre ella gritando como un maníaco. Todo lo que Edith pudo hacer fue cerrar los ojos esperando su fin. Pero lo siguiente que supo fue que hubo un fuerte golpe en alguna parte. Algo pegajoso y cálido tocó su cara y al abrir los ojos, un aroma y un rostro familiar apareció ante ella. Lamento haber llegado tarde, Edith. Era Killian. Él la había salvado de nuevo. ¡Qué alivio! ¿Sí? ¡Qué alivio!, pensó, antes de que todo se volviera oscuro. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo sobrevivir en esa situación? K nunca se hubiera imaginado que su plan podría fracasar. No había forma. Edith había estado acorralada y K había estado creando escenarios que nunca existieron en la novela original con tal de que funcionara. Todo fue meticulosamente planeado. Incluso tomó a un personaje llamado Fred, uno de los hombres que estaban obsesionados con Edith, y le dio una nueva función: ser el hombre que adora de una manera perturbadora a la villana. Pero K podía sentir cómo su propia historia se desmoronaba. Pero a juzgar cómo ese personaje llamado Anna, un personaje sin valor, un extra que ni siquiera era mencionado, había osado ir en contra de las órdenes de su señor y de sus propios dominios. De ese modo había podido alertar a Killian, quien instintivamente percibió el peligro y corrió a rescatar a Edith, sin detenerse ante nada, para luego aparecer justo en el momento preciso y salvarla. Pero no solo eran esos cambios. El guión original se estaba dividiendo entre la historia de Lizzie Sinclair y la historia de Edith Ludwig, y eso lo asustó más, porque era casi como si Edith se estuviera convirtiendo en el personaje principal ahora. Había subestimado a la 13ª Edith, quien resultó ser más persuasiva de lo que parecía. Sí, había bajado la guardia, y ahora simplemente era demasiado tarde para hacerse con el control de Killian o de la misma historia. Pero aunque había sufrido una derrota, la 13ª Edith aún no ganaba esta batalla. Ahora solo tenía que esperar a que los nuevos cambios en el guión se fueran desarrollando. Solo tenía que esperar pacientemente. Después de todo, no había forma de que esta Edith cumpliera con la tercera condición. Y mientras K se regodeaba de eso, nuevamente el mensaje de alerta fluctuó enfrente. Parte del flujo de la historia se ha visto interrumpida por la excesiva intervención del autor. La historia original está cambiando su curso. El control del autor se ha debilitado gravemente. El hecho de que pudiera escuchar esa horrible voz solo podía significar que seguía viva. Y sí, estaba feliz de escucharla, pero también muy enojada. El control del autor se había debilitado. Era una broma. Ella casi había muerto y el autor de la historia solo se había debilitado. Las reglas de este mundo no eran nada equitativas, era simplemente injusto. Y lo peor de todo era que si las cosas continuaban de ese modo, en lugar de descubrir la tercera condición, lo que hallaría era su muerte. Porque ahora ya no podía regirse de lo que sabía que pasaría de la historia. Todo lo que sucedería a partir de ahora sería un nuevo guión, y de solo pensar en ello le daba terror. ¿Cómo podría no estar aterrada ante un futuro incierto? Y entonces algo más allá llamó su atención.
Se trataba de una puerta oscura, y al empujarla, Suna se dio cuenta de que seguía soñando. ¿Pero qué tipo de lugar era ese?, se preguntó, y justo en ese momento, la voz de alguien llegó hasta ella. Era una voz familiar. Al avanzar, se percató que la voz del hombre le pertenecía en realidad al conde Rigeholf, pero este lucía mucho más joven de lo que era ahora. Siguiendo su mirada, Suna miró más allá y entonces supo dónde estaba. Estaba dentro de los recuerdos de la Edith original, pero fue absolutamente desgarrador. Fue una escena que le hubiera gustado nunca ver en su vida. La pequeña Edith, que probablemente no tendría más de 12 o 13 años, sollozaba con las mejillas hinchadas y un feo hematoma bajo el ojo, y tan pronto vio a su padre, se inclinó en sus rodillas y comenzó a suplicar, pidiendo perdón y frotándose las manos, pero fuera lo que fuera la travesura que esta niña hubiera hecho. Una niña de su edad no se merecía semejante paliza. Aún así, el conde no pareció importarle, pues siguió reprendiéndola con voz irritada e incluso se atrevió a culparla por no ser capaz de embelezar a un hombre mucho mayor. Por Dios, ese tipo era peor que una escoria. Suna se sintió asqueada. Había creído que castigaba a su hija porque era un tipo demasiado estricto, pero resultó que solo había querido venderla a un pervertido. Era nauseabundo. Cuán asustada y avergonzada debió estar la pequeña Edith ante tal situación. Y mientras Suna seguía indignándose por ese descubrimiento, pronto la escena frente a sus ojos cambió. Esta vez Edith parecía tener un poco más de 20 años y se aferraba a Sofía suplicándole que no la golpeara más. Por supuesto, sus súplicas no fueron escuchadas y nuevamente la escena volvió a cambiar, con Edith sentada junto a un hombre de su misma edad. Ella sonreía dulcemente esta vez. No obstante, tan pronto el hombre la tocó, su rostro cambió. Estas escenas fueron apareciendo y desvaneciéndose constantemente como sueños vívidos frente a Suna, pero curiosamente, la vida de Edith, su imagen infeliz y perdida, la recordaba tanto a sí misma, casi como un reflejo. Sacudidas por todo tipo de ansiedad, miedo y autodesprecio, aparentando estar bien frente a los demás, pero sintiéndose absolutamente solas. Suna sintió que iba a llorar, pero una vez más, la escena cambió. En esta ocasión, Edith estaba sola en su habitación. Parecía una escena después de haberse casado con Killian. Y como era de esperar, Edith no se veía nada feliz. Sus mejillas se veían hundidas, había ojeras bajo sus ojos vacíos y sus labios estaban resecos. En su mano había una carta con las puntas desgastadas, como si lo hubiera leído incontables veces. La carta ordenaba la ejecución de un plan. Pronto los Rigeholf declararían la guerra a la casa Ludwig. Su misión era colocar un dispositivo en la puerta trasera de la mansión. Era una tarea fácil, así que no podía cometer ningún error. Y cuando la conmoción estalló, Edith caminó por el pasillo como un fantasma. Los gritos, golpes, llanto alrededor ni siquiera fue motivo para alterarla. El gran retrato de los Ludwig que adornaba las paredes seguía allí intacto. Shane gritó arrastrando a la protagonista afuera, pero Edith solo se quedó allí, mirando al pequeño Killian. Una lágrima rodó por su mejilla, mientras escupía en un murmullo todo su resentimiento. «Es tu culpa». Eso fue lo que sucedió en la historia original, y fue por eso que Killian estuvo tan furioso con ella que decidió cortarle él mismo la garganta. Pero no fueron cosas que Edith hubiera deseado que pasaran. Ella fue incapaz de luchar contra las fuerzas que la oprimían. Estuvo sola todo el tiempo, nunca tuvo a nadie que le tendiera una mano realmente. Y cuando Suna volvió a mirar hacia el frente, vio como la verdadera Edith la miraba directamente a ella. Fue una mirada que claramente le pedía ayuda a gritos. Fue una súplica desesperada y triste. Y entonces Suna comprendió. «No te preocupes, Edith. No dejaré que nos maten esta vez». Fueron palabras de consuelo tanto para la Edith original como para sí misma. Cuando Edith volvió a abrir los ojos, sus párpados se sentían pesados y los restos dispersos de sus sueños se fueron esfumando a medida que la realidad se asentaba. Fue entonces cuando notó la presencia de alguien más a su lado y una enorme ola de alivio la invadió. Killian se había quedado dormido esperando por ella y acariciando su cabeza lo llamó suavemente. Cuando el sueño se despejó de la mente de él, en un instante, Killian se abalanzó sobre ella en un abrazo aplastante. Edith rió dándole palmaditas en su espalda, como si tratara de reconfortarlo a él y no al revés. «Está bien, estoy bien», fue lo único que podía decir, y al cabo de un rato, Killian la puso al tanto de todo lo que había sucedido. Después de escuchar la historia de que ella saldría con Lizzie, Killian había tenido un mal presentimiento.
y cuando Ana llegó corriendo para avisar que Edith había desaparecido, supo que su augurio no era injustificado. De cualquier modo, recorrió toda la calle de Belmarie con sus hombres hasta que finalmente la encontró. Sin embargo, la situación se había vuelto más sospechosa. ¿Podía considerarse pura coincidencia que Fred Sicilia la hubiera encontrado por casualidad? No, era evidente que no había actuado solo. Alguien tenía que haberle informado sobre los movimientos de Edith. El problema fue que no pudo sonsacarle nada a ese hombre, porque tan pronto fue encarcelado, el tipo se había suicidado. Lo único bueno de todo ello era que ese lunático nunca más podría hacerle daño a Edith. Esta última, que escuchó la versión de Killian, suspiró abatida. Podía entender lo frustrado que él se encontraba y lastimosamente ella no pudo revelarle que todas sus conjeturas eran ciertas, y aun si pudiera, le creería si le dijera que su mundo era una novela controlada por un autor desconocido que quería verla muerta. Sí, sonaba de Horates, ¿verdad? Y fue entonces que Edith recordó a Lizzie. ¿Qué había sucedido con ella? ¿Por qué había desaparecido? Pues al parecer, el escolta de Lizzie la había ido a ver debido a que Cliff la había mandado a buscar. Bueno, eso explicaba por qué Lizzie no había estado por ningún lado en la librería, pero aún así, algo no encajaba en esa historia para Killian, y una pregunta inesperada surgió de sus labios. Edith, ¿qué opinas de Lizzie? Edith se quedó momentáneamente sin palabras, es decir, ¿estaba el segundo protagonista masculino desconfiando de la heroína? Lizzie Sinclair era la protagonista de este mundo. Debido a ello, debía y tenía que ser la persona más encantadora de este mundo, con una belleza cegadora y un corazón justo, sin mencionar que todo lo que saliera de su boca debía ser la verdad. Era justo decir que los personajes principales se vieran influenciados por ella, y también era natural pensar que Lizzie no tenía más remedio que convertirse en el foco de odio de la villana. Pero en un mundo donde todos eran influenciados y dirigidos con un solo pensamiento y una sola forma de actuar, ¿realmente podía culpar a Killian, Cliff o a Lizzie? Entonces, ¿qué opinaba de ella en general? La pregunta de Killian siguió flotando en el aire, mientras recordaba la vez en la que él le aseguraba que Lizzie era alguien muy importante para él, mucho más que Edith. Por supuesto, en ese entonces el dominio del autor era mucho más fuerte sobre él, pero eso no significaba que Lizzie había dejado de ser importante para Killian, ¿verdad? Su pregunta entonces, ¿tenía la intención de probarla? ¿Era eso? Y sí, sabía que él había cambiado desde entonces, incluso puede que hubiera roto alguno de sus prejuicios sobre ella. El problema era que Edith misma no tenía la confianza para responderle con sinceridad. ¿Qué opino de Lizzie? Bueno, confío en ella, Killian. De no ser así, jamás habría aceptado ir con ella a Belmarie. ¿Cómo podría ella saber lo que sucedería? Las cosas solo sucedieron. El silencio que siguió a sus palabras fue un poco pesado. Ninguno se atrevió a decir nada hasta que Killian volvió a romper el silencio. No iba a decírtelo, pero supongo que debería. Lizzie ha estado preguntando por ti desde el incidente. Se siente culpable y llora todo el tiempo, incluso dejó de comer. Cliff piensa que deberías ir a reconfortarla, pero le dije que no estás disponible, así No, que... iré a verla, interrumpió Edith. Los labios de Killian se mantuvieron tosudamente cerrados, sobre todo porque no quería molestar a Edith con más preguntas. Sin embargo, ¿por qué era ella quien tenía que ir a consolar a quienes posiblemente estaban involucrados con el intento de asesinato de ese día? ¿Eso tenía sentido? Aún así, era la voluntad de su esposa, y Killian no quería ir en contra de estas. Y una hora después, todos se reunieron en la oficina del duque Ludwig, quien fue el primero en saludar a Edith y preguntarle cómo se encontraba. Fue una imagen que ella no esperó ver. El hombre que siempre tenía una mirada desconfiada en su rostro, hoy parecía mirarla con verdadera intranquilidad. Más allá, Lizzie, con lágrimas gruesas, se levantó rápidamente y corrió hacia ella con ojos culpables. Edith, ¿tienes idea de lo preocupada que estaba? Jamás imaginé que algo así pasaría. Todo fue por mi culpa, lo siento, de verdad lo siento. Y pava Lizzie, sí, a moco tendido. Se sentía tan natural y honesto que Edith no podía creer que ella hubiera tenido algo que ver con todo lo sucedido. Y si hubiera sido así, tendría que haber sido por la influencia del autor. No obstante, mientras Lizzie tomaba sus manos, ¿por qué sentía una sensación de peligro acechándola? Apartándose de ella, Edith soltó un suave consuelo y después de eso, se dirigió netamente al duque. He oído que ha estado investigando el caso. Killian dijo que todo parecía muy sospechoso, como si ese hombre en realidad ya supiese dónde me encontraría. Solo entonces, Edith se giró hacia Lizzie y le preguntó directamente. Lizzie, ¿le dijiste a alguien que irías conmigo a Belmarie? Pero antes de que pudiera responder,
Fue Cliff quien saltó como un gato arisco, preguntándole a la defensiva si estaba dudando de Lizzie. Ella no ha estado comiendo debido a todo ese incidente, pero vienes aquí y la haces ver como si ella te hubiera puesto en peligro aquel día. ¿Cuándo hizo tal cosa? Por supuesto, Cliff nunca dejaría de ser el caballero que protegiera a la protagonista, incluso en una situación en la que era sospechosa. Pero ¿no era también curioso cómo Lizzie reaccionaba exageradamente? Era como si hiciera todo lo posible para verse como la víctima. Y quizás fue debido a todo eso que Killian también saltó defendiendo a Edith, y pronto el lugar se llenó de vociferaciones y gritos. Jamás culpé a Lizzie, y de todos modos escuché que fuiste tú quien la llamó para que saliera de la librería. Sin embargo, ¿por qué es Lizzie quien se siente culpable y no tú? Se defendió Edith. A su lado, Killian sonrió con orgullo. Su chica no necesitaba que la defendieran. Y cuando miró más allá, vio como su padre se mantenía en silencio, con ojos agudos e imparciales. ¿Estaba realmente escuchando esta vez? Fue entonces que Cliff dejó escapar un bufido burlón mientras escupía su veneno. Es tu karma por haberte involucrado con infinidad de hombres. Pero antes de terminar su frase, fue el duque Ludwig quien lo interrumpió severamente. Estás diciendo cosas que no vienen al caso y que tampoco aportan nada en esta situación. Siendo así, sugiero que tanto tú como Lizzie se retiren. Asegúrate de comer esta vez, niña. Y Edith, si no te importa, ¿puedes explicarme qué sucedió durante el incidente? Vaya. Viniendo del duque Ludwig, tanto Edith como Killian se quedaron sorprendidos. No obstante, al final, el incidente en el que Fred Sicilia intentó matarla quedó cerrado silenciosamente. Con la muerte de Fred, no se pudo obtener mayor información de cómo es que él sabía dónde se encontraría Edith. Y si bien Lizzie era sospechosa, también pudo serlo Cliff o los hermanos Sinclair o los mismos Ringelhoff. Las especulaciones sobre quién era el culpable era como un viaje directo al inframundo. Todo el mundo parecía querer verla muerta, y ella era la única que luchaba con sobrevivir. Y entonces, una semana después, Killian le sugirió que visitara a la princesa Catherine. Pero no era extraño cómo durante toda esa semana se había negado a tocarla, según él porque aún debía guardar descanso médico y ahora sugería que fuera a cabalgar con la princesa. Eso era muy sospechoso. Cabalgar no es la única actividad que puedes compartir con Catherine, dijo él en un tono amargo, un tono que ocultaba algo más. Espera, Killian, ¿qué es lo que no me estás diciendo? Definitivamente, algo le estaba ocultando a su marido. Pues resultó que la familia Sinclair estaría llegando el viernes próximo a la casa Ludwig. ¿Por qué? Bueno, no hubo muchos detalles al respecto, pero Killian estaba seguro que podría tratarse por dos cosas. Uno, ahora que Lizzie había llamado la atención en el baile del Día Nacional al llevar el tesoro de la familia Ludwig en el cuello y aparecer al lado del heredero de los Ludwig, quizás el conde Sinclair se dio cuenta de la importancia de su hija no reconocida, lo que por cierto fue algo que sucedió en el guión original. El conde, al darse cuenta que Lizzie tenía más valor de lo que pensaba, exige la patria potestad de su verdadera hija. Sí, cabe resaltar que fue una acción inútil, y al final solo perdieron la oportunidad de convertirse en parte de una de las familias más poderosas. La segunda opción era que el conde Sinclair querría hablar de los derechos de la distribución de hierro en la región, lo cual fue la principal razón por la que Edith fue obligada a casarse. Pero si las conversaciones en este caso tenían éxito a favor de los Sinclair, su posición como esposa de Killian estaría gravemente amenazada. No te preocupes, Edith. Es por eso que creo que sería bueno que pases tiempo con Catherine ese día. Killian a su lado trató de calmar sus nervios. En la historia original, él también se mantuvo del lado de Lizzie todo el tiempo en ese arco de la historia, pero ahora Killian estaba con ella. Y si bien estaba agradecida por ese nuevo cambio, Edith todavía no podía evitar sentir que su vida seguía pendiendo de un hilo. Y finalmente el viernes llegó. El conde Sinclair saludó calurosamente al duque Ludwig cuando éste salió a recibirlos. El hombre era ligeramente rollizo, con un rostro bastante ratonil, que era difícil creer que fuera el padre de la angélica Lizzie. El duque miró a los hijos del conde que habían llegado con él. Y sí, traer al mayor de sus hijos, Damián, era comprensible, pero traer a su hija Leila, eso era muy extraño, pensó. Sobre todo porque fueron ellos, esos pequeños bastardos, los que maltrataron a Lizzie. Así que no era muy agradable de verlos allí, por lo que el profundo ceño que se formó en el rostro del duque fue evidente. Leila, más allá que notó la aversión de este, apretó sus molares con insatisfacción. A su lado, Damian sonrió como si supiera algo que su hermana no, quien era demasiado estúpida para darse cuenta. Días antes, cuando Leila le contó acerca de la carta que había recibido anónimamente y se encontrara con esa persona,
Damian había estado muy enojado. ¿Por qué? Porque Leila había actuado impulsivamente arrastrada por sus celos. El problema es que por mucho que esa persona se hubiera identificado como alguien perteneciente a la familia Ludwig, lo cierto era que cualquiera podría haber falsificado ese emblema, y de haber sido así, los mismos Sinclair habrían estado en grandes problemas y hasta ser involucrados en una conspiración. Afortunadamente para ellos, el informante resultó ser real, y eso fue confirmado cuando en los días siguientes se enteraron del incidente en el que se había visto envuelta Edith Ludwig, y más tarde, la noticia de la trágica muerte de Fred Cecilia, de la cual no se dieron muchos detalles, solo que el muchacho había tenido un grave accidente. Nadie supo si los Ludwig habían decidido comenzar una investigación, pero era evidente que las noticias en los periódicos solo fue una tapadera para no hacer más grande el escándalo. De cualquier modo, la información entregada a su hermana era algo que solo miembros de la familia Ludwig podrían haber conocido, y mientras Damian reflexionaba en ello, rápidamente descartó a Killian. El día de la ceremonia nacional, el hombre no lucía como alguien que odiara a Edith Riegeholf. Por otro lado, Cliff no parecía interesado en Edith. ¿Tenía sentido que quisiera matarla? Sería una historia ridícula. Sin embargo, la historia era diferente si pensaba en la cabeza de los Ludwig. Así es. El duque tenía muchas razones para desear ver muerta a su nuera. ¿Por qué? Bueno, ya no era un secreto a voces que el conde Riegeholf había decidido ponerse del lado del archiduque Langston. Siendo ese el caso, ni los Riegeholf ni los Ludwig necesitaban más a Edith. No obstante, el matrimonio al que había forzado a su hijo inicialmente por estrategia, ahora se estaba convirtiendo en una piedra en el zapato para el duque. Damian sonrió porque el hecho de que la posición de Edith tambaleara ahora era una oportunidad perfecta para Leila. Así es, su hermana podría convertirse pronto en la próxima esposa de Killian Ludwig. Ay, claro, hubiera sido mejor si fuera Cliff con el que Leila se casara, pero no podía perder la oportunidad para hacer de la casa Ludwig su mejor aliado. Y eso era mejor que nada, ¿no es así? Horas después, el duque Ludwig levantó la mirada de los papeles que había estado leyendo, al mismo tiempo que Damian seguía explayándose hasta desviarse por el tema de su propio interés. No es momento de actuar con benevolencia, su gracia, o podría terminar siendo víctima de las maquinaciones del conde Riegeholf. El duque arrugó el ceño mientras dejaba que el joven Sinclair llegara al grano. Sin embargo, empezaba a exasperarse. Como debe de saber, mi hermana menor sigue soltera. No estarás pretendiendo que Cliff... Interrumpió el joven, pero este a su vez se apresuró a aclarar. Oh, no, por supuesto que no. Esto es un poco embarazoso, pero en realidad Leila nos dijo que Edith Riegeholf considera a la casa Ludwig como su caja fuerte. Dijo que si Killian y ella se llegaran a divorciar, entonces obtendría una gran compensación, por lo que llevaría una vida sin quejas. Así que, Duque Ludwig, ¿por cuánto tiempo más planea aguantar a esa criatura astuta e insolente que es idéntica a su padre? Los ojos del duque se agudizaron, mientras la pregunta de Damian flotaba en el aire. Al escuchar la noticia de los Sinclair, Cliff salió deliberadamente con Lizzie aquel día, mientras que Edith decidió declinar la sugerencia de Killian y se quedó a tomar el té junto a la duquesa y su invitada. No obstante, después de unos minutos con Leila, Edith no pudo soportar seguir aguantando a esa chica actuando dulcemente frente a la duquesa, por lo que se excusó con ir a dar un paseo. No creyó que su participación en la conversación fuera importante de todos modos, pero contrariamente a sus expectativas, Leila le sonrió amablemente y dijo: «Lo siento, señorita Edith, pero me guiaría al tocador. Me gustaría lavarme las manos». Sí, bien podría haber llamado a una criada y acabar con ese asunto, pero tal parecía que Leila tenía algo que decir, así que tan pronto entraron al pasillo, esta se detuvo en seco y se echó a reír mostrando su verdadera personalidad. «Pareces ocultar muy bien tus verdaderos colores cuando estás dentro de la mansión Ludwig, ¿eh? Pero teniendo en cuenta lo zorra que eres, seguramente ya debes de saber por qué estamos aquí, ¿no es así?» Edith levantó una de sus cejas como respuesta. Era como si fuera lo único que estuviera dispuesta a darle como material de pelea, y al notar que no obtendría nada más de ella, Leila finalmente soltó: «Veamos por cuánto más mantendrás esa actitud altiva. Cuando mi familia obtenga los derechos de distribución de hierro, ¿quién crees que se va a casar con Killian Ludwig ahora?» Uy, Leila se veía tan emocionada que casi podía convencerse a sí misma de que lo que decía sería un hecho.